Listo. Comenzamos la grabación de nuestra sesión síncrona del día martes 9 de diciembre de 2025, correspondiente al módulo 4 de la UCA Pensamiento Complejo para la Argumentación. Es sesión única. Entonces, vamos a comenzar. Ahí está ya compartiéndose la pantalla para ustedes, ¿verdad? El contenido. Sí, maestra. Perfecto, gracias. Gracias, Berta. Bien, pues sí, hoy cerramos nuestros módulos, el módulo 4, estrategias para la argumentación, que tiene como... Ay, permítanme ver si puedo... Listo. Bien. El propósito de nuestro módulo 4 es que con todos los elementos teóricos previos, nuestro conocimiento sobre el pensamiento complejo, sus principales principios, las formas en cómo podemos mapear un problema perverso que no es de fácil solución porque no tiene solo una solución y porque puede tener un comportamiento impredecible con una gran dosis de incertidumbre. Hemos también revisado las potencialidades de nuestras habilidades blandas, también para dirigirnos y para poder dialogar con otras personas y también para exponer nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y también hemos visto las posibilidades y el gran basamento que nos dan nuestras habilidades duras, ¿no? Nuestro conocimiento, dominio técnico de temas específicos. Y en este módulo 4, ahora vamos a trabajar en el fortalecimiento de nuestra capacidad de argumentación, que sea una argumentación estructurada, coherente, que tenga bien organizadas sus ideas, que realice un adecuado análisis de los fenómenos complejos y que también se exprese de manera crítica y propositiva, ¿no? Entonces, y todo esto con la intención de que nuestras ideas estén bien argumentadas, que utilicemos el razonamiento dialéctico, pero también el razonamiento lógico formal para que podamos darle coherencia y sentido lógico interno a nuestra comunicación escrita y a nuestra comunicación oral. Entonces, en este módulo, pues, como pueden ver con este propósito, confluyen todas los conocimientos previos para que ahora sí entremos propiamente en materia de cómo argumentar mejor, cómo escribir mejor, cómo redactar mejor nuestras ideas, ¿no? Y entonces nuestro módulo se divide o aborda 7 grandes temas. Primeramente, la organización de ideas con base en las relaciones sociales complejas. De algún lugar tenemos que partir, ¿no? Entonces vamos a partir de las relaciones sociales complejas. Vamos a hablar también sobre el análisis de los fenómenos complejos, a partir de qué métodos se realizan, cómo se recupera la información y cómo debe ser esta información interconectada y cómo se planifica. Después hablaremos de la expresión de ideas crítico-propositivas y en los últimos temas hablaremos sobre el sentido y la coherencia oral y escrita, sobre la argumentación dialéctica y sobre la argumentación lógico-formal. Bien, entonces, comenzando. En la organización que haremos o que hacemos normalmente de nuestras ideas, se basa también en
la forma como establecemos nuestras relaciones, en cómo nos relacionamos con el entorno en el que vivimos y con las personas con las que interactuamos cotidianamente en todos nuestros espacios de desenvolvimiento. Esto es, las relaciones que establecemos con nuestra pareja, los hijos, la familia, el primer círculo, el barrio, los vecinos, las vecinas, la ciudad, la el lugar donde vivimos, también, el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, ¿no? Todos esos elementos, eh, todos esos espacios también nos van configurando la manera en cómo organizamos nuestras ideas. No sé si recuerdan ustedes en la sesión anterior, en la presentación anterior de cuando hacíamos una que veíamos la clasificación de los sistemas sociales complejos, ¿no? Y cómo esta clasificación estaba en función de diferentes elementos, si eran adaptativos o no, si había intercambio o no de energía, si había un elemento de jerarquía o no involucrado, ¿no? Entonces, esos elementos también tienen que ver aquí en cómo organizamos nuestras ideas, ¿no? Y bueno, ¿y por qué son importantes las relaciones sociales? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las relaciones sociales? Bueno, pues la en nuestro contenido nuclear nos ponen una figura muy linda, una analogía, ¿no? De que lo que las células son a los cuerpos, como una unidad estructural, estamos nuestros cuerpos conformados por células de múltiples tipos y por millones de ellas. Las relaciones sociales, cada relación social que establecemos con el hijo, la mamá, los tíos, los abuelos, la vecina, cada relación, cada hilito constituye la unidad básica del tejido social. Esa es la importancia de las relaciones sociales. Las relaciones sociales son las que nos configuran el tejido social. Por eso cuando siempre se habla de vamos a reconstruir el tejido social, cuando se habla de eso, de reconstruir el tejido social, se están refiriendo a cómo se le va a hacer desde afuera para que nosotros, nosotras, personas, que interactuamos cotidianamente, mejoremos nuestras relaciones entre unos y otros, ¿no? Que sean relaciones de calidad, solidarias, más humanas, sinceras, fraternas, colaborativas, ¿no? Y no de pensamientos o de actitudes negativas o destructivas, o bueno, como ahora le dicen los más jóvenes que ustedes y que yo, ¿no? Las relaciones tóxicas. Bien, ¿y qué caracteriza a estas relaciones sociales? Bueno, estas relaciones sociales se caracterizan porque son, primero, inmateriales, no son tangibles, o sea, en realidad no hay un hilo rojo que podamos ver y que nos diga ese hilo, ay, esta relación es muy fuerte, esta relación es tensa o esta relación es muy compleja o muy convulsa, ¿no? Simplemente la manera en cómo se interactúa, la intensidad con que se interactúa, pues no es un elemento tangible, no es un elemento material, no es algo que puedas ver y tocar, ¿no? A eso se refiere con la inmaterialidad. Y bueno, el obrar recíproco, que tiene que ver con que, bueno, para que esa interacción ocurra, o sea, no son interacciones o relaciones de una sola vía, ¿no? De un lugar de salida y un lugar de entrada, sino que tiene que haber una reciprocidad, una respuesta mutua, ¿no? Y también estas relaciones sociales se van a dar independientemente de los actores y de los grupos que estén presentes, ¿no? O sea, siempre hay algún tipo de interacción. Y por supuesto, en tanto que están hechas por
construidas con seres humanos, con personas humanas, pues hay elementos objetivos y elementos subjetivos presentes en esas relaciones. Y también las relaciones sociales lo que nos evidencian es el tipo de incorporación o de integración que tienen las personas al grupo o a la colectividad a la que pertenecen, ¿no? O también el grado de separación, de distanciamiento que hay de ese grupo, ¿no? Entonces, las relaciones sociales también son interdependientes, igual que los elementos que componen los sistemas de los que hemos venido hablando, los sistemas complejos. También hay interdependencias entre las relaciones sociales. Entonces, si ustedes hacen la liga entre la interdependencia dada entre los distintos sistemas, el sistema cultural, político, ecológico, etcétera, y ahora hacemos esa misma operación, pero entre las distintas personas, estamos hablando del la misma el mismo comportamiento con respecto a la relación, ¿no? A cómo se caracteriza la relación, cómo se caracteriza la interacción y la mutua influencia entre sistemas, entre personas, ¿sí? Y entonces es como si las relaciones sociales, por eso son complejas, pues también se comportan como sistemas o subsistemas dentro de un supersistema que podría ser la comunidad, ¿no? Ah, entonces hay como otro nivel de expresión, un nivel más chiquito, más cortito, entre personas concretas, pero no dejan de ser complejas, ¿sí? Y bueno, pues hay un montón de herramientas para poder también mapear estas relaciones sociales y para poder organizarlas, poder desmenuzarlas, ¿no? Y gracias a estas metodologías, a estas herramientas, pues podemos establecer también narrativas explicativas, ¿no? De lo que está ocurriendo en ese momento, cómo está configurado ese tejido social, cómo está configurado ese sistema complejo o ese cúmulo de relaciones sociales complejas. Y el otro elemento que hay que tener presente también de importancia de las relaciones sociales complejas es que evidentemente las ideas que se generan dentro de esas relaciones, pues también tienen implicaciones para esas mismas relaciones sociales, ¿sí? No es que no haya ningún efecto, sino que siempre son las relaciones sociales el espacio donde se van a expresar esas implicaciones de lo que pensamos. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda? ¿No? Bien, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, párenme inmediatamente porque como son muchos temas hoy, me voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Bien. Y entonces, ¿cómo le hacemos, ahora para analizar los fenómenos complejos? En los módulos anteriores estuvimos hablando acerca de lo de lo complicado y de lo complejo. Y también ahí veíamos, comenzamos a abordar, bueno, las diferencias entre un problema simple, un problema complicado y un problema complejo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que cada uno sea distinto, ¿no? Bueno, de manera general, vamos a hablar de todos los fenómenos complejos como situaciones, eventos que se dan en nuestra realidad o en las realidades y mm, y que se nos presentan a cada persona, que las percibimos de manera distinta, ese grado de complejidad, porque nuestras experiencias, nuestra historia de vida, nuestra percepción del mundo es distinta, ¿sí? Entonces, la forma en cómo interpretamos ese problema
sin quitarle la complejidad, pues va a ser distinta. Y para eso, o sea, el mayor ejemplo que tuvimos es precisamente en su tarea auténtica cuando tuvieron que hacer el mapeo del cambio climático, que se les pidió hacer ese mapa. Cada uno de ustedes presentó un mapa distinto, porque cada una de ustedes lo rep lo imaginó de manera distinta, ¿no? Algunas personas pudieron expresar gráficamente con mayor facilidad esta noción de la complejidad, eh, más abigarrada de relaciones entre cada dimensión, entre los actores, entre las causas y consecuencias, y hubo otras personas que lo hicieron de una manera más sencilla. Pero el hecho de que haya sido más complejo o más sencillo, pues en primera instancia lo que demuestra es esta percepción diferenciada de la complejidad, ¿no? Y al mismo tiempo es un comportamiento esperado, no quiero ni decir ni normal ni natural, porque ninguno de esos, adjetivos aplica, pero digamos que es un comportamiento esperado, porque finalmente también así se comportan los sistemas, ¿no? De manera diferenciada también, ¿no? Los elementos que van constituyendo el sistema. Y si entonces, también la otra cosa que hay que traer a consideración es que desde la complejidad, independientemente de si los problemas que vamos a tratar, que los que vamos a analizar, son problemas simples, problemas complicados o problemas complejos, vean ustedes que dentro de del concepto de sistema complejo, pueden en el interior pueden coexistir tanto problemas simples como problemas complicados. Si vemos la diapositiva y vemos el dibujo de la esquina superior izquierda, la que representa el sistema, imaginen que los circulitos verdes más pequeños puedan ser problemas simples. Esos problemas simples sí tienen una solución simple, ¿no? Inmediata, así, causa-efecto. Entonces, aún así, ese problema dentro de los fenómenos sociales no está aislado, va a estar en interacción con otros elementos del sistema. En esa interacción con esos otros elementos del sistema, eso es lo que lo jala a formar parte del sistema, ¿sí? Y puede estar vinculado con otro evento que sea de carácter complicado o incluso con otro evento más grande que sea de carácter complejo. De carácter complicado, aquello que requiere una solución más especializada, técnicamente más profunda, con mayores datos, ¿no? Con mayor información, y un problema complejo que requiere la concurrencia de varios saberes, varias disciplinas, porque tiene un montón de salidas, un montón de causas, un montón de consecuencias, ¿no? Bien, entonces todos estos elementos, este, ¿cómo los analizamos entonces? Bueno, esta noción, tener clara esta condición de lo simple, lo complicado y lo complejo, lo traemos al análisis, a los distintos métodos de análisis, y entonces hay enfoques que se encargan de trabajar lo complicado a través de las disciplinas científicas, ¿no? De la especialización. Hay enfoques interdisciplinarios, que es a través del diálogo de distintas disciplinas viendo el mismo problema, pero cada disciplina desde su propio conocimiento, desde su
propios métodos de investigación, desde sus propios instrumentos de análisis, aportan su pedacito de lo que conocen sobre ese evento o esa situación compleja, perdón, o bien los enfoques transdisciplinarios, es decir, los que son atravesados o que atraviesan a las distintas disciplinas científicas en el análisis de un solo evento. Pero aquí la diferencia es que estas distintas disciplinas científicas se atreven a generar nuevos métodos de investigación entre todos y nuevos instrumentos de investigación para conocer eso complejo, ¿no? Es decir, en la transdisciplina no solamente dialogan las distintas disciplinas, sino que además construyen algo nuevo, aceptando que ninguna de esas disciplinas tiene el conocimiento absoluto del fenómeno complejo o del problema complejo que tienen entre manos, ¿sí? Y entonces todas colaboran. Entonces es importante que en todos estos métodos de análisis ustedes no pierdan de vista que así como es diferente la forma de interpretar como personas lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, lo que tenemos enfrente que ocurre en nuestra realidad, de esa misma manera ocurre también del lado de las ciencias, del lado de del conocimiento científico, ¿no? Entonces también hay algunas cosas que se pueden compartir entre ciencias o cosas que entre las diferentes ciencias van generando juntas. Eso es el enfoque inter y transdisciplinario. Y bueno, luego tenemos otros métodos como es el mapeo de sistemas y de redes, que tiene que ver con el desarrollo, la aplicación de instrumentos que nos van a permitir identificar todas las relaciones y todas las interconexiones de ese fenómeno complejo, para saber dónde están precisamente las interacciones más fuertes, las interacciones más débiles, las que tienen mayor o menor grado de interdependencia, las que generan, las que son nodo, ¿no? Las que son nodo y las que son derivación, hablando de redes, ¿no? De cómo están constituidas las redes. Y por supuesto también tiene una aplicación en las ciencias de la complejidad, en la cibernética, en el desarrollo de autómatas, en la inteligencia artificial. Por supuesto, tiene todas estas aplicaciones, ¿no? Y luego también tenemos la forma en cómo se trabaja desde el pensamiento sistémico u holístico, que es la integración de todas, o sea, como un todo, de todas las dimensiones. Y luego tenemos también el método cualitativo y el método cuantitativo de estudio. El método cualitativo que se basa más en la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación para obtener como datos las percepciones, las opiniones, las ideas, las diferencias de aprendizajes que tiene la gente y, dentro de los métodos cuantitativos, pues bueno, la aplicación igual de instrumentos que nos van a generar medidas o cantidades sobre el tópico del que sea a través de el uso de instrumentos de medición concretos, un termómetro, un potenciómetro para medir la acidez de fluidos, tacómetros, o sea, todos los instrumentos que sirven para medir, más, por ejemplo, cuando hablamos de encuestas o de cuestionarios,
la recepción de preguntas, que todos esos datos que se convierten en información estadísticamente tratable, ¿no? Que se convierte en un número, en una cantidad. Esos son los métodos cuantitativos. Entonces, todas estas son las maneras en que podemos acercarnos al análisis de los fenómenos complejos. Y siempre, independientemente del método, siempre hay que considerar y recordar las características que identifican a los sistemas complejos, ¿no? O sea, siempre que para saber cuáles son los elementos dentro de esos métodos de análisis que hay que revisar. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa saber de los fenómenos complejos? Bueno, pues los niveles de interdependencia, ¿no? Es decir, ahí, ¿qué tipos de interdependencia son? Si son interacciones, si son emergencias o si son de influencia mutua, ¿no? Cómo se autoorganiza el sistema, si es de manera adaptativa, evolutiva, si es una cuestión autopoyética, ¿no? O sea, cómo conserva su estructura el sistema, ¿no? Y por supuesto, pues también el factor caos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son sus niveles de incertidumbre? Lo que está indeterminado, ¿no? ¿Qué tan sensible es el sistema a pequeños cambios? Acuérdense con esta, de la teoría del caos, ¿no? De cómo el aleteo de una mariposa puede provocar un temblor. Entonces no es que la mariposa efectivamente bata sus alas y tiemble, sino que hay cambios sutiles que ocurren en el sistema que no necesitan ser cambios muy visibles y grandes como para cambiar la estructura del sistema. Muchas veces la estructura del sistema puede cambiar a través de sutilezas, ¿no? Y bueno, también conocer el nivel de multicausalidad que tiene el sistema, ¿no? Todos estos elementos, que son las características de los sistemas complejos, se trasladan en los métodos de análisis como preguntas de investigación o como elementos a revisar para conocer el comportamiento, el tipo de interacciones, el tipo de respuestas que tiene ese sistema social complejo. Y obviamente, pues no es fácil hacer un análisis de los sistemas complejos. Siempre representa retos, sobre todo porque recuerden que venimos de una tradición investigativa y en general de reconocimiento del mundo, en donde lo que queremos es tener certezas, en donde queremos tener, como dicen por ahí, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Venimos de esa tradición de conocimiento que es lo que nos ha dado mucho el pensamiento lineal, el pensamiento racional, este, el método cartesiano, ¿no? Del lado de la complejidad, pues estamos en el otro extremo, ¿no? Lidiando con la incertidumbre, con que no todo, con que las causas también son efectos de otras causas, de otros sistemas, ¿no? Que la relación interna de los elementos que componen el sistema no es únicamente dentro de esos sistemas, sino que también pueden tener interacciones con otros sistemas, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, precisamente ese comportamiento es lo que hace muy difícil su análisis, porque entonces lo que nos representa como reto es primero que cuando definimos el sistema que queremos estudiar, analizar, el primer reto es que efectivamente escojamos las variables más adecuadas para hacer ese análisis y no otras que no sean relevantes, que no sean importantes. Por eso
es importante tener claro qué es lo que queremos investigar, para saber cómo buscarlo, para saber con qué variables buscarlo, ¿no? Es decir, lo que son las variables adecuadas o relevantes. Y aún así, asumir que tenemos un grado de incertidumbre en las respuestas que podamos obtener, ¿no? Y también en los resultados que podamos obtener. Entonces, bueno, de manera general, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué retos tenemos al analizar los fenómenos complejos? Bueno, pues aquí es difícil predecir cómo se van a comportar, también, nos obliga a ser interdisciplinarios y no siempre tenemos ni la disposición, ni la vocación, ni el espíritu, ni el conocimiento metodológico de cómo acercarnos a esos enfoques. Obviamente, también cómo comprender la complejidad estructural del propio sistema, ¿no? ¿Qué nos va a demandar, no? El manejo de grandes cantidades de información, cómo la podemos sistematizar, cómo la podemos reorganizar y cómo la vamos a interpretar, ¿no? Y siempre, siempre, cómo vamos a gestionarnos la incertidumbre dentro del equipo de trabajo, con nosotros mismos, cómo le hacemos para lidiar con esos niveles de indeterminación de los eventos, ¿no? Obviamente no podemos tampoco controlar la participación de los actores que estén involucrados en el fenómeno, ¿no? O sea, podemos pensar que contamos con tales o cuales actores y en el momento en que estamos acercándonos al análisis del evento, del sistema complejo, tenemos otros actores, ¿no? O actores que no contemplamos inicialmente. Entonces, pues al final todo esto se resume en que los sistemas no son estáticos, son dinámicos, y cambian constantemente, ¿no? Entonces siempre hay que estar dispuestos, conscientes de que el cambio es constante, que el cambio es permanente, y en esa conciencia asumir esa incertidumbre y por tanto también estar, ser flexibles en las formas en cómo nos acercamos a lo que estamos investigando, ¿no? Que no querramos a fuerza aplicar los instrumentos de investigación que nos habíamos marcado al inicio, si las condiciones ya cambiaron. Si las condiciones ya cambiaron, lo que tenemos que hacer es también cambiar la forma en cómo nos íbamos a acercar al fenómeno que estamos estudiando o que queremos estudiar, ¿no? En este caso estamos hablando de, pues, los sistemas complejos, los sistemas sociales complejos, ¿no? Entonces, todos estos elementos de complejidad, pues hay maneras de intentar, eh, pues no controlarlas, pero sí hacerlas más manejables, ¿no? Entonces, algo que sí podemos manejar es el tipo de información que vamos a utilizar, ¿no? Y entonces, la manera en cómo vamos a buscar la información para conocer el sistema, de lo que ya hay sobre el sistema, también importa, ¿no? Entonces, aquí también consideren que el elemento digital, el elemento virtual y, por tanto, como estas enormes bases de datos que ahora existen en la Internet, es verdad que por un lado han democratizado el acceso al conocimiento, ¿no? Ahí todas las personas tenemos la facilidad de ingresar a buscadores, de ingresar a bibliotecas especializadas, de institutos, de instituciones públicas, de universidades, de institutos de investigación, de empresas, de consorcios, ¿no? Este, o incluso a portales de divulgación de la ciencia y de la cultura que son como más populares, más masificados, ¿no? Este,
Y hay información que efectivamente está validada, que cuenta con el consenso de las comunidades de especialistas y de científicos, o que ya ha sido corroborada, o que desde la experiencia de las personas que están también en el tema que nos interesa, ahí ya hay algún antecedente, ¿no? Empírico al menos. Entonces, también nosotros tenemos que aprender a desarrollar una mezcla entre habilidad blanda y habilidad dura pero sobre todo habilidad dura para saber discernir cuándo una fuente de información es válida, es robusta, es consistente, tiene rigor, y cuándo es solamente una opinión o que es el imaginario de alguien. O que es el deseo legítimo o no de alguien, pero que no necesariamente es lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Entonces, tenemos que buscar nuestras fuentes confiables. Ese es nuestro primer elemento. Y luego tenemos que organizar y conectarlo el tipo de datos con los que estamos trabajando. Es decir, darle sentido a la información que tenemos en función de las preguntas que nos están guiando en lo que queremos conocer del sistema. Por ejemplo, si lo que queremos conocer del cambio climático, hubo quienes, por ejemplo, hablaron o se interesaron más sobre la deforestación como causa del cambio climático, y entonces pusieron al centro de su mapa a la deforestación. Entonces, en un primer momento, todo lo que tuvieron que hacer en ese mapa era encontrar todas las causas y las consecuencias de la deforestación, identificar sus actores, cómo estaban los distintos sistemas interconectados ahí. Y entonces, si va a hablar de deforestación, pues obviamente ahí poco importa si luego mete elementos, por ejemplo, de la escolaridad de las personas, ¿no? Entonces, darle sentido es que si vas a investigar sobre cambio climático, sobre la deforestación, pues entonces vas a buscar todo lo que hay sobre deforestación, no vas a meter otros elementos, ¿no? La deforestación en relación con otros elementos, sí, pero no la deforestación y otros elementos que se me ocurran, no. Porque entonces comienza a perder sentido la información y lo único que vamos a hacer es generarnos un caos de fuentes, ¿no? Entonces, una vez que tenemos organizada y conectada nuestra información con el tema o con el sistema que estamos analizando, después hay que planificar la investigación, ¿no? El acercamiento al fenómeno, al estudio del sistema complejo. Y ahí lo que tenemos que hacer es comenzar a definir cuáles son nuestras metas, derivadas también de nuestras preguntas de investigación, nuestros objetivos, y entonces en función de nuestros objetivos, definir qué vamos a hacer, qué actividades vamos a realizar, qué herramientas vamos a utilizar para conocer ese fenómeno complejo. Y como herramientas, pues tenemos si vamos a medir algo, si vamos a entrevistar a alguien, si vamos a aplicar un cuestionario, si vamos a correr simuladores, si vamos a hacer un análisis del discurso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer? ¿No? Y toda esa aplicación de herramientas y de instrumentos de investigación nos va a regresar otra información, los datos, ¿no? Entonces, después de eso tenemos que decidir qué vamos a hacer con esos datos, cómo los vamos a organizar, cómo los vamos a sistematizar, cómo los vamos a presentar.
para que todas las personas, y no solamente yo, sino todas las personas que estén interesadas puedan entender lo que está pasando, lo que están diciendo esos datos. Si los voy a presentar en manera de gráficas, si voy a hacer, una línea del tiempo, si mejor hago una infografía, si realizo un pequeño video, si hago como una especie de dossier o de folleto, este, si hago una pequeña cápsula, con solo audiovisual, ¿no? Todos esos elementos. Si voy a hacer, un cortito con inteligencia artificial generativa, ¿cómo voy a presentar esa información?, ¿no? Que es ya, pues, prácticamente el final, del tratamiento de toda la información, ¿no? Entonces, todo esto debe tener su propia coherencia lógica desde el inicio de la informa de que comenzamos a buscar la información hasta que presentamos los datos que obtuvimos durante nuestra investigación, ¿sale? Y luego, así funcionamos someramente, y luego tenemos, bueno, ¿cómo vamos a expresar entonces nuestras ideas crítico-propositivas? Una vez que hemos desarrollado todas estas habilidades duras, blandas, que hemos hecho también conscientes las maneras en cómo aprendemos mejor, que podemos también tener un control sobre nuestros procesos metacognitivos, nos autorregulamos, hemos mejorado, nuestra inteligencia emocional, al momento de, no solamente tratar conflictos que emergen de pronto, sino también para poder gestionar nuestra propia ansiedad, y nuestro temor escénico, para presentar nuestro proyecto, por ejemplo. ¿Qué sigue?, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que hay que dar? Bueno, pues el siguiente paso que hay que dar precisamente es presentar nuestras ideas, pero no solamente presentar nuestras ideas como yo pienso que deberíamos de hacer esto, sino el yo pienso que deberíamos hacer esto porque, y entonces viene todo el proceso argumentativo, ¿no? Todas las premisas en las que basamos nuestro argumento para definir nuestra postura y, por tanto, nuestra propuesta. O presentamos nuestra tesis y nuestra antítesis y generamos nuestra conclusión de por qué es esta idea, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de argumento que vayamos a presentar. Pero nuestras ideas serán críticas, no solamente porque critiquen, sino porque hemos hecho consciente hemos reflexionado acerca de las condiciones, de las causas y de las consecuencias del fenómeno, ¿no? Pues, la única manera en que podamos presentar ideas crítico-propositivas no es de manera mecánica, no es a lo primero que se nos ocurra, sino que estas ideas siempre van a ser producto de un profundo proceso reflexivo. Y ese proceso reflexivo, acuérdense que siempre que hablamos de reflexionar, estamos hablando de ser conscientes, de estar en el aquí y en el ahora, conscientes de las causas y de las consecuencias, no solamente del problema, sino también de las causas y de las consecuencias de lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, no solamente estamos cuestionando la realidad, preguntándonos sobre la realidad, sino que también estamos, a través de ese proceso reflexivo, estamos sugiriendo maneras para cambiar esa condición de la realidad.
estamos proponiendo soluciones, ¿sí? Pero estas soluciones tienen que ser producto de un razonamiento sólido. Y como dice en la diapositiva, razonamientos sólidos que estén basados en evidencias y que sean claros, que sean coherentes, que sean originales y que sean creativos. ¿Y cómo logramos eso? Toda esa maravilla que acabamos de decir. Bueno, pues lo primero que tenemos que aprender es a darle sentido y coherencia a lo que escribimos y a lo que hablamos. Y aquí es muy, muy, muy importante, fíjense que dicen por ahí que uno escribe como piensa y que uno habla como piensa. Entonces, no es que las personas no pensemos, todas las personas pensamos, todas. Incluso todas las personas que tienen que no sé qué espectro autista, 1, 2, 3, si son funcionales o no, también piensan. Todas las personas piensan. Que si tienen Asperger, que porque esquizofrenia, piensan, todas las personas piensan. El problema está en cómo lo comunican o cómo hacemos para comunicarnos, todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, de manera ordinaria, el gran reto aquí es que podamos ser capaces de hablar y de escribir de manera clara, de manera comprensible y de manera persuasiva. Y estas tres grandes características las podemos desarrollar a partir de la coherencia y del sentido que le demos a nuestra habla y a nuestra escritura. En términos generales, como se recupera de su contenido nuclear, la coherencia es la manera como conectamos las ideas de manera, valga la redundancia, la manera, de manera lógica y fluida, ¿no? Esa es la coherencia. Y el sentido es que todas las ideas que convocas sean relevantes y que efectivamente estén comunicando o comuniquen lo que se quiere decir y no que estemos diciendo otra cosa. Les puse aquí en la diapositiva un diagrama acerca de las propiedades textuales que en ese gran diagrama lo que hace es separarnos, ¿no? Hacernos como todo el desmenuzamiento de los elementos que entran en juego para el sentido y la coherencia. En este caso hablan sobre la cuestión textual, la cuestión escrita, pero lo podemos considerar también para el habla sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, desde este gráfico, pues la coherencia es el sentido unitario del párrafo, de la idea, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Pues que el tema sea claro y preciso, que haya un desarrollo temático, o sea, es la progresión temática, ¿no? Que no se contradiga en las normas universales reconocidas de la escritura y de la lógica, lo vamos a ver ahorita enseguida, y evitar presupuestos o ideas preconcebidas, o suponer que la persona ya sabe o tiene conocimiento previo de lo que estamos hablando, ¿no? De las personas que nos vayan a leer o de las personas que nos vayan, que nos estén escuchando, ¿no? Nunca hay que suponer que la otra persona ya sabe de lo que estamos hablando. Adelante, Tonantzin, gracias. Tú después consultas la grabación. Y luego, por otro lado, tenemos la cohesión, que sería el sentido, ¿no?
que son todos estos mecanismos, como dicen en el gráfico, los mecanismos lingüísticos que existen para conectar las diferentes ideas. Entonces están los elementos léxico-semánticos, este, tenemos también ay, no alcanzo a leer y perdón, déjenme aumentar el tamaño. Listo. Los hipónimos y los hiperónimos, por ejemplo, aquí son palabras raras, pero son elementos que manejamos cotidianamente ya nosotros en nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los hiperónimos, es, por ejemplo, cuando hablamos de un tema y luego lo desagregamos en las partes que lo integran, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, oh, sí, el jardín de mi abuelita tiene muchas flores. Hay hortensias, hay gardenias, hay malvas, ¿no? Si primero hablamos de el jardín como concepto grande, aglutinador, y luego hablamos de las flores que integran el jardín, ¿no? Las hortensias, las gardenias, las malvas, ¿sí? Esos son los hiperónimos. Y los hipónimos, ahí se los dije al revés, es verdad, es verdad. Ese es el hiperónimo, es el jardín, y hablar de las flores son los hipónimos. Eso, gracias. Los antónimos, bueno, pues son los conceptos contrarios, ¿no? Alto, bajo, grueso, delgado, calor, frío. Y los sinónimos, pues son las palabras distintas que significan lo mismo, ¿no? Y luego tenemos los pronombres o la utilización de los pronombres como él, ella, tú, aquel, ¿no? Este, y luego tenemos el otro concepto que es el de la elipsis, que luego lo usamos mucho cuando escribimos, sobre todo más que cuando hablamos, que es cuando suprimes el, el sujeto del que has estado hablando, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, la silla está rota y también está en el rincón, ¿no? O sea, ya no volvimos a decir la silla está rota y la silla está en el rincón, sino que dijimos la silla está rota y está en el rincón, ¿no? Eliminamos la silla. Y así tenemos los otros tipos de elementos para la cohesión, que son los elementos gramaticales, las anáforas, las catáforas, las deixis y los conectores textuales. Todos estos, por ejemplo, las anáforas es cuando estás repitiendo, por ejemplo, se da mucho en los discursos cuando se está arengando, por ejemplo, en un meeting, cuando fue la primera idea que tuve, cuando se está arengando en un meeting y se dice, mientras no nos cumplan nuestras peticiones, mientras no se democratice, mientras no se, entonces todo el tiempo estamos diciendo mientras, ahí estamos utilizando una anáfora, ¿no? Y una catáfora, es cuando usamos una expresión para adelantar de lo que vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, decimos, esta es mi conclusión. Entonces, esta
nos está denotando que adelante vendrá la conclusión, ¿no? O esto es lo que quiero de regalo, una bufanda, un disco. Entonces no dices, quiero el disco es lo que quiero de regalo. Dices, esto es lo que quiero, ¿no? Esa es la catáfora. Este, es son conceptos que creo que yo desde la preparatoria o la secundaria no había vuelto a retomar. Fue un momento muy interesante preparar esta clase, porque efectivamente son elementos que nunca traemos a colación, que no tenemos conscientes, pero que todo el tiempo estamos practicando sin saberlo. Y que cuando tenemos un poquito de detenimiento para saber qué figura o qué elementos de cohesión podemos utilizar, eh, nos para resolver, la forma en cómo queremos abordar o describir, detallar o desarrollar, un texto, un documento, un discurso, una presentación, pues siempre, siempre es bueno tener presentes estos elementos o regresar a ellos para que sepamos cuándo nos conviene más utilizar cuál, ¿no? Y para que también no caigamos en abusos, en vicios o en malas prácticas del lenguaje que también luego demeritan nuestra capacidad argumentativa, ¿no? Para no seguir también en detallándolo tanto, bueno, hay otro elemento que se considera también muy importante, en el para la escritura y el habla, ¿no? Que es el tono y el estilo, que tiene que ver con cómo queremos que nos escuchen, o cómo queremos que nos lean, y eso depende de a quiénes está dirigido nuestro texto o nuestra habla, ¿no? ¿Quién nos escucha? Entonces, podemos tener aquí en la adecuación están estos elementos de tono y estilo, ¿no? Que pueden ser desde lo vulgar, coloquial, estándar, ¿no? Neutro, oculto, culto, pero culto en el sentido de quién te está escuchando o leyendo, si es un texto científico, técnico, ¿no? Académico, si es tu escrito de carácter literario, también hay reglas literarias que también tienes de cómo se escribe una novela, cómo se escribe una poesía, cómo se escribe el género de terror, cómo se escribe la novela negra, ¿no? O sea, hay como elementos de forma de cada género literario que tienes que respetar también, en el caso de que seas una persona que se dedica a escribir, ¿no? También, por ejemplo, para la publicidad, para la mercadotecnia. Otro elemento también súper importante aquí dentro de lo culto especializado es, por ejemplo, todos los escritos que son de carácter jurídico o incluso los que son de carácter administrativo. No es el mismo acervo de conocimiento que se manejan para los textos administrativos que para un texto científico de cualquier materia, ¿no? De la lipasa pancreática, por ejemplo, que vamos a hablar del páncreas. Pues ahí las personas médicas, ¿no? Las personas que se dedican, los patólogos, qué sé yo, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es tu rama de estudio, qué es lo que sueles escribir o hablar y también dónde te desenvuelves, todo esto te da elementos para poder mejorar tu habla y tu escritura, ¿no? Y permítanme ahora alejarme. Y entonces con todos estos elementos llegamos a los 2 grandes tipos de argumentación. Primero vamos a ver la argumentación dialéctica y posteriormente veremos la argumentación lógico-formal. La argumentación dialéctica, ahí cabe mejor, ¿verdad?
Es una argumentación que se basa mucho en el diálogo entre posturas opuestas, contradictorias o, como hemos visto desde la complejidad, como complementarias. Porque el hecho de que sean posturas opuestas o incluso contradictorias no quiere decir que sean mutuamente excluyentes. Es decir, que si está la una y como está su contrario, quiere decir que nunca se van a entender y siempre se van a estar repeliendo. No. Quiere decir, en el sentido de la complejidad, del pensamiento complejo, que aun cuando están en posturas opuestas, en lugares opuestos, pueden complementarse o incluso se complementan para conformar algo nuevo, algo distinto. Y eso es un poco la idea a partir de los, si vemos aquí nuestro gráfico de tesis, antítesis y síntesis, esa es la idea también de la dialéctica como método argumentativo. A partir de una tesis, de una idea inicial, de una propuesta inicial, se pone en diálogo o se confronta con su antítesis, que puede ser una idea contraria, complementaria, y entonces no es solo a partir de negar a la otra, sino de dialogar con la otra, de conocer a la otra postura, de entender a la otra postura, es decir, tanto la antítesis busca entender la tesis como la tesis busca entender a la antítesis. No es que una escucha y la otra no, no. Las dos posturas dialogan entre sí. Y de ese diálogo surge una nueva idea, una nueva conclusión, que es la síntesis. Y que algunas personas podemos manejar como coloquialmente como cuando obtienes lo mejor de dos mundos, ¿no? Entonces obtienes o recuperas los mejores elementos, los más sólidos de ambas posturas, de la tesis y de la antítesis, para generar esa nueva idea robusta, ¿no? Y este tipo de argumentación, la argumentación dialéctica, pues requiere que efectivamente cuando estás en el debate, por ejemplo, se trata de un ejercicio donde se requiere que ambas posturas o las posturas que estén en juego estén las personas dispuestas a escucharse, a comprenderse y a responder de manera crítica los argumentos contrarios o de las otras personas, ¿no? Pero esa respuesta crítica va a ser también producto de la interacción constructiva que tengan las diferentes posturas en el diálogo. Para eso es el diálogo, por eso se busca el diálogo, ¿sí? Para que efectivamente de esa interacción, si pensamos en sistemas complejos, de esa interacción surja una idea mucho más abarcadora, mucho más completa y también mucho más compleja. No lo dicen así, pero se los voy adelantando, ¿no? Entonces, también hay que estar conscientes de que todas las posturas, por muy ajenas que nos puedan parecer, algo de razón pueden tener, algo de relevancia o algún punto válido han de tener, ¿no? Y hay que considerarlos, porque eso es lo que enriquece el diálogo primero y también la formulación de la síntesis, ¿no? Ahora, hay elementos en la argumentación dialéctica en los que no voy a entrar tan de lleno, pero solo para que ustedes los consideren. Este, si bien la dialéctica es desde tiempos socráticos, bueno, con Sócrates inicia, ¿no?
que es este ejercicio del diálogo y de la confrontación de ideas, el estudio dialógico. Dentro de la filosofía, se se desarrollaron las leyes de la dialéctica. Y estas leyes de la dialéctica tienen su referente, tienen su espejo dentro de la teoría, dentro del pensamiento complejo. Entonces, cuando escuchamos hablar, por ejemplo, aquí tenemos este gráfico, que fue el más sencillito que me encontré y que me parece que es muy adecuado para que lo tengan ahí y que de pronto lo vean, lo visualicen, para que pueda hacerles sentido también muchos de los elementos desde donde se explica el pensamiento complejo, porque es uno de sus métodos de análisis de la complejidad, el método dialéctico. Y es que, por ejemplo, las leyes que se proponen desde la dialéctica, o las leyes de la dialéctica, son la ley de la interacción universal, que nada existe de manera aislada, ¿no? Del movimiento universal, es que la realidad no está dada de una vez y para siempre, no es estática, sino que siempre ahí está en constante movimiento. La unidad y lucha de los contrarios, que para que una cosa exista es porque la contradicción, vaya, genera una unidad, y si los contrarios no están presentes, pues entonces eso no existe, ¿no? También el cambio cuantitativo en cambio cualitativo, o la ley del cambio cualitativo, que lo que nos dice es que después de que se acumulan varios cambios cuantitativos, llega un momento en que se rebasa como la consistencia del sistema, la cohesión del sistema, y se desborda, ¿no? Una manera muy sencilla de explicarlo es, por ejemplo, cuando está incrementando grado con grado la temperatura del agua cuando la ponemos a calentar, ¿no? Entonces, 1 grado, 2 grados, 50 grados, 60 grados, 80 grados, y hasta que comienza a evaporarse, y entonces hay un cambio de cualidad del agua, de ser un líquido pasa a ser vapor, ¿no? Hay un cambio en la cualidad del fluido, ya no es líquido, cambia de estado de la materia de sólido a gaseoso, ¿no? Entonces, ese es un cambio cualitativo, de calidad, de cualidad. Y finalmente, el desarrollo siempre es en espiral, ¿no? Siempre estamos evolucionando y vamos de un nivel inferior a un nivel superior, siempre estamos no repitiendo, pero sí teniendo condiciones similares, pero en un nivel superior de evolución, ¿no? Entonces ese es el movimiento en espiral. Todos estos elementos, al momento de elaborar nuestros argumentos, los traemos a colación. No siempre de manera consciente, no se asusten, no, las leyes de la dialéctica no se las tienen que aprender, pero en algún momento, cuando estén elaborando sus argumentos bajo el método dialéctico, van a necesariamente a pasar por ahí, ¿no? Pero bueno, en términos generales, ¿cómo argumentamos dialécticamente? Lo primero que hay que considerar es que la argumentación dialéctica no es una receta inamovible. Si la dialéctica promueve el diálogo entre posturas diametralmente opuestas, distintas, contrarias, no es una metodología cerrada, inflexible, ¿no? Solo tiene como grandes elementos orientadores. Y el primer punto es, bueno, primero exponer la tesis, iniciar con cuál es la postura inicial frente al evento, ¿no? Aquí en la diapositiva está planteado del lado izquierdo los pasos, y del lado derecho el ejemplo que tenemos en nuestro
contenido nuclear, ¿no? Entonces, si primero hay que exponer la tesis, la primera idea, la idea de entrada, que esta idea debe de estar suficientemente fundamentada con evidencias, con datos, ¿no? O por lo menos con razonamientos que sean sólidos y claros. Entonces, bueno, tenemos aquí el ejemplo de que el gobierno de la Ciudad de México debería liderar las acciones en favor de la adaptación y mitigación del cambio climático, ya que tiene los recursos y la autoridad para implementar los cambios. Luego, una vez que se plantea esa idea de inicio, se plantea la idea contraria o la idea complementaria o la idea opuesta. En este caso, lo que se nos dice es que si bien el gobierno tiene los recursos y la autoridad, no se puede dejar todo en sus manos. Las acciones individuales y comunitarias son igualmente necesarias, ya que el compromiso ciudadano es clave para el éxito en cualquier política ambiental. Entonces, si se fijan, cuando hablamos de ideas contrarias o de posturas contrarias, no necesariamente estamos hablando de ideas que cancelan a la otra o que deslegitiman a la otra o que la niegan, ¿no? Este, esto es cierto. No, eso no es cierto. No se trata de eso en la argumentación dialéctica, sino se trata de una idea que puede hablar de el cambio climático es generado por los gases de efecto invernadero. Sí, pero también tiene que ver ahora los niveles de deforestación, ¿no? Podemos argumentar. Y entonces, en la síntesis, tendríamos que decir, el cambio climático mayormente causado por los gases de efecto invernadero en los últimos años gracias a las tasas de deforestación, también se ha convertido en un proceso importante porque la captura de carbono se ha visto comprometida, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me siguen? En términos muy sencillos, así es como se elabora una argumentación dialéctica, que ya ustedes la han estado, practicando en algunos momentos y ahora nada más es que sepan que tiene ese nombre, pero que también sepan cómo se construye, porque no todo es a partir de premisas. Cuando tú elaboras un argumento a partir solo de premisas, estamos hablando del otro tipo principal de argumentación, que es la argumentación lógico-formal. En la argumentación lógico-formal, aquí sí se trata de seguir una estructura rígida de cómo se debe armar el argumento, ¿no? Aquí sí es importante, eh, que sigas las reglas, de cómo se estructura el argumento, ¿no? Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es formular las premisas y para que, la formulación de las premisas lo que tiene que cuidar es que las premisas sean verdaderas o sean válidas y que la conclusión que se genere sea a partir de cómo se aplican las reglas de la lógica formal, que es lo que le va a dar la coherencia o la estructura interna al argumento. Así como hablamos en la argumentación dialéctica de las leyes de la dialéctica, en la argumentación lógico-formal también hay leyes. Entonces, aquí les presento en la diapositiva una tabla con las 4 principales leyes de la lógica formal: la ley de la identidad, la ley de la contradicción, la ley del tercero excluido y la ley de la razón suficiente. Y a partir de cómo, de lo que dice cada ley, es como se van presentando también los argumentos, ¿no? Pero nosotros en este caso no hablaremos de los argumentos en función
de las leyes de la lógica, sino de los argumentos en función, de si se generalizan o no se generaliza en la conclusión, es decir, de si los procesos son inductivos o si de los procesos son deductivos. Entonces, la argumentación deductiva, ahí es de manera, se deriva directamente de las premisas, es consecuente con las premisas y los argumentos inductivos, y obviamente la conclusión siempre es verdadera, y en los argumentos inductivos la conclusión no necesariamente es verdadera y el argumento inductivo se generaliza a partir de casos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo deductivo, básicamente, es que va de lo general, se deduce, ¿no? Va de lo general, de lo más grande, a lo más pequeño, a los argumentos más pequeños, a lo específico o particular. Y lo inductivo hace el camino inverso, va de los casos específicos o de elementos concretos a las generalizaciones, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, elementos en el recuadro, los 4 tipos de combinaciones que se pueden dar en los argumentos inductivos y deductivos, cuando van de lo general y hacen una conclusión general, cuando van de los elementos particulares y hacen una conclusión también particular, ¿no? Y van a checar ahí como distintos ejemplos. Y finalmente, tenemos el tema de las falacias dentro de la argumentación lógico-formal, como el asunto es una cuestión de estructura, de la estructura del argumento y de las reglas de la lógica formal, pues hay ocasiones en que puedes caer en las falacias lógicas. Y hay que tener mucho cuidado de no generar en nuestros escritos falacias lógicas. Porque, bueno, primero estamos dando cuenta de que no estamos entendiendo el tema del que estamos hablando y entonces nos dejamos llevar por la estructura del argumento. Vamos a ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, existen las falacias lógicas formales que se basan solo en la estructura lógica del argumento y la conclusión no es resultado de las premisas, aunque pareciera que sí. Aquí tenemos un ejemplo del contenido nuclear, ¿no? Que dice, si el gobierno implementa políticas efectivas contra el cambio climático, la contaminación va a disminuir. Como la contaminación ha disminuido. Por lo tanto, el gobierno ha implementado políticas efectivas contra el cambio climático. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Que la contaminación haya disminuido se puede deber a muchos otros factores y no solo porque el gobierno haya implementado políticas efectivas contra el cambio climático. Pudo haber disminuido incluso sin que el gobierno hubiera implementado políticas efectivas contra el cambio climático. ¿Sí? Entonces, este tipo de razonamiento, pero la estructura, si se fijan ustedes en la estructura del argumento, la estructura está bien hecha. Entonces, como argumento, es un argumento bien hecho, pero es una falacia lógico-formal, porque está en función de la estructura del argumento, ¿no? Las falacias lógicas informales, esas están en función de lo que contiene el argumento, de lo que dice el argumento, ¿no? Y aquí
ocurre cuando las premisas son falsas o no están lo suficientemente validadas, ¿no? Y nos ponen un ejemplo también muy sencillo, como de una persona diciendo que se deben implementar políticas más estrictas para reducir las emisiones de carbono en la Ciudad de México y así mitigar los efectos del cambio climático, y una persona que le interpela, que le responde y le dice, tú ni siquiera eres científico, ¿cómo vas a saber sobre cambio climático? O sea, ahí sí lo cancela, ¿no? Lo anula. Entonces, esta es una falacia lógica informal. Luego hay más tipos de falacias. Aquí se las dejo en esta diapositiva. Una clasificación de falacias argumentativas, la descalificación, que es un poco como la que acabamos de leer, la de apelar a la ignorancia, apelar a la autoridad. Yo soy, ¿no?, médico, yo soy bióloga, ustedes que saben, ¿no? Apelar a la misericordia, apelar al temor, la elaboración de una pregunta compleja, la falacia del accidente y accidente inverso. Bueno, y son 13 tipos de falacias argumentativas. Y en gráfico de al lado vienen algunos de los ejemplos para estas falacias, ¿no? Y las puse a propósito de las vacunas y, ¿no? Por ejemplo, este, una falacia es que digan, pues a mi cuñado no le funcionó la vacuna y como a él no le funcionó, pues entonces las vacunas no funcionan. Pues no, o sea, no puedes generalizar, ¿no? Las vacunas no funcionan, lo leí en un estudio. Pues, ¿en cuál estudio? Y ese estudio estaba sustentado o no, de un dato generalizas, ¿no? Las vacunas son malas porque tienen químicos, o funciona porque no hay pruebas que lo refuten. Entonces, como no hay nada que diga que no sirve, entonces por eso está bien hecho. Tampoco, ¿no? No se sostiene el argumento. O como cuando llegamos a estos otros absurdos, ¿no? Demuestra que no existe mi dragón imaginario. A ver, dime, ¿no? O la causa falsa, ¿no? Si apareció en China es porque ahí lo hicieron. Dices eso solo porque eres científica y estás descalificando, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, hay muchos elementos o muchas prácticas de falacias argumentativas que quizá alguna vez hemos utilizado en nuestra vida o que quizá alguna vez han utilizado para contraargumentarnos. Entonces, también nosotras debemos de desarrollar capacidades para saber y habilidades para saber contrarrestar ese tipo de argumentos. Y la mejor manera de contrarrestar esos argumentos es efectivamente sabiendo utilizar en los momentos más adecuados, de acuerdo al contexto y de acuerdo a los elementos que se busca que yo desarrolle, qué tipo de argumentación utilizar. Si la argumentación dialéctica o la argumentación lógico-formal. En un mismo texto, dependiendo de cómo sea el tratamiento de la información que estemos dando, eso lo decidimos nosotros cuando escribimos, en algún momento podemos utilizar la argumentación dialéctica y en otro momento podemos utilizar la argumentación lógico-formal, porque no están peleadas. No es que si vas a utilizar una, siempre vas a utilizar esa. No, hay casos en los que puedes elaborar tu argumento de manera lógica y hay casos en los que también tu argumento requiere tener una argumentación dialéctica. También tenemos nosotros que aprender en función de los eventos que estemos tratando, cuándo no solamente es que sea más conveniente, sino cuándo lo que procede es utilizar una argumentación
dialéctica o una argumentación lógico-formal. Evidentemente que cuando vas a hablar de construir nuevo conocimiento, ambos tipos de argumentaciones han dado muchos, han facilitado el acceso a nuevos conocimientos y la construcción de nuevos conocimientos. De hecho, si ustedes se fijan, ha sido a partir de la argumentación lógico-formal como muchas de las ciencias duras, sobre todo, las ciencias experimentales han avanzado, ¿no? Mucho de las ciencias eh, sociales también, con una gran influencia, por supuesto, de la argumentación lógico-formal. Y la argumentación dialéctica es muchísimo más utilizada, este, también en las ciencias sociales, pero sobre todo ahora en el análisis de los sistemas complejos, ¿no? Porque las leyes o los principios de la dialéctica también, si se fijan, se relacionan mucho con los principios o están contenidas de alguna manera en los principios del pensamiento complejo. Entonces, toman en cuenta como esas dos grandes áreas, ramas de la argumentación y que ambas son ricas y ambas siguen siendo necesarias. No porque estemos trabajando con los principios del pensamiento complejo, como una nueva forma de análisis y de acercamiento a la realidad, quiere decir que nos vamos a olvidar de la argumentación lógico-formal. No, porque sigue siendo útil, nos sigue ayudando a dar pasos, ¿no? A lo mejor solamente la utilizamos en los primeros momentos, de nuestra alocución y posteriormente nos vamos solo por la argumentación dialéctica. Eso solamente con la práctica. No hay manera de que siempre podamos tener a priori definido qué vamos a usar más, si la argumentación dialéctica o la argumentación lógico-formal. Solamente, como dicen por ahí, solamente metiéndose uno al baile sabe si estuvo buena la fiesta o no, ¿no? Entonces, solamente practicando, leyendo mucho, escribiendo mucho, es como podemos mejorar nuestro dominio argumentativo, ¿no? Eh, hasta aquí, chicas, ya no las dejé decir absolutamente nada, pero hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer? Y en lo que definen eso, voy a pasarles, a compartirles en el chat el formulario para que registren su asistencia. Porque tenemos que hacer un ensayo, ¿no? En este módulo. Berta, adelante. Sí, maestra, esa es mi duda. O sea, en la tarea de esta vez tenemos que hacer un ensayo sobre lo que habíamos venido desarrollando a lo largo de las otras tareas auténticas, Ujú, pero la argumentación es lo que vamos a hacer con base en nuestra carrera. O así sea, es, las así es, propuestas las vamos a hacer con base en administración y comercio así y es, vamos a argumentar esas propuestas o acciones ujú, de estas dos formas que vimos. así es, así es. Y lo que no viene detallado, en las instrucciones
solamente dice que máximo 5 cuartillas, ¿no? Son máximo 5 cuartillas las que van a desarrollar en su ensayo. Yo les quiero pedir que las hagan en fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1.5, 1.5. Creo que son como el elemento que nos hizo falta en las instrucciones de la tarea auténtica. Y sí creo que son importantes porque es una manera de que todos más o menos escriban la misma cantidad de palabras, ¿no? O que tengamos todos más o menos el mismo piso, ¿no? Si así 5 cuartillas, todos con el mismo tipo de fuente, con el mismo tipo de tamaño de la fuente y con el mismo interlineado. Ya cada quien puede utilizar tablas, gráficos, generar mapas, lo que gusten, ¿sí? Y sí, tienen que utilizar, siempre va a ser, estamos hablando del cambio climático y de las soluciones y las vas a argumentar, las puedes argumentar como administradora, ¿sí? Y si tienes alguna afinidad o alguna, curiosidad académica también de verlo desde otro espacio, desde otra disciplina, adelante, también se vale. O sea, aquí lo que importa también es como la capacidad que tenemos, pues para desarrollar nuestras ideas a través de un ensayo, ¿no? Si, por ejemplo, eres una persona a la eh, que tiene como espíritu naturalista, pues también eres administradora y también eres naturalista y puedes combinar ambas visiones. Lo que importa es cómo lo argumentes. No que argumentes que sea válido que tú seas naturalista, no, sino cómo vas a abordar tu ensayo. Y puedes introducirle tu sesgo o tu sello como naturalista, no tiene ningún problema. O que te guste la arquitectura, eres administradora, pero te gusta mucho la arquitectura. Y entonces, conoces algo de algunos autores que han hablado, arquitectos que han desarrollado proyectos, por ejemplo, de arquitectura, mm, que son amigables con el entorno, qué sé yo, ¿no? O sea, no se limiten, vaya, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No, gracias. Otra pregunta. Adelante, Berta. ¿Ya hubo calificación del módulo pasado? No, ese lo comienzo a calificar mañana. Ok. Ya Y terminé el 2. Lo que pasa es que terminé con ustedes, me pasé a los siguientes grupos. Ya terminé, y ya retomo con ustedes. Pero sí, mi intención es terminar a tiempo para que ustedes puedan entregar sus tareas auténticas de este cuarto módulo ya con todo calificado previamente. Pero en el caso tuyo y en el de Orión, no se preocupen, ¿eh? Porque ustedes tienen un buen paso. Entonces, difícilmente si hubo una buena comprensión de las primeras 2 actividades, difícilmente va a ocurrir que en las siguientes 2 eso se venga abajo. ¿Sí? sí, gracias. ¿Me podría pasar de nuevo el enlace? Es que no sé por qué no lo ¿No pude te abrir. deja abrirlo? A ver, permíteme. ¿Tú sí lo pudiste abrir, Orión? Sí, nada más que como tengo un problema con mi teléfono que no me deja abrir, lo tuve que como que copiar letra por letra y y ya Ah, lo ok, ok. abrí en el Y ya buscador, lo sí, porque pudiste. no, sí, porque no me deja. Ah, ok, ok. A ver.
Ahí te va de nuevo, Berta, a ver si esta vez ya te deja. Sí, ya, muchas gracias. Ok. Pues eso, chicas. Cuando concluyan, pues nos podemos retirar. Y en este momento voy a detener la grabación. Ah, no, esperen, nuestra foto de cierre de la sesión, por favor. Entonces, en el momento en que puedan encender sus cámaras, me dicen. Muy bien. Gracias. Listo.